Hola, bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. La verdad es que estoy encantada de estar aquí otra vez para meternos de lleno en un mar de información y sacar de ahí esas perlitas de conocimiento que a quienes nos escuchan les encantan. Sí, hola. Y la verdad es que el tema de hoy da para mucho. Da para muchísimo, sí, porque quienes siguen este espacio habitualmente ya saben que nuestro objetivo principal es absorber ideas a fondo, descubriendo conexiones que a veces sorprenden, pero sin llegar a saturar con demasiados datos. Claro, ese es el equilibrio difícil. Exacto. Y hoy pues tenemos sobre la mesa un texto que literal ha moldeado civilizaciones enteras. Es un documento milenario que ha influido, vamos a ver, en la filosofía, en el arte, la literatura y en toda la visión del universo en Occidente. Y estamos hablando de la Biblia. Y creo que para dar un poquito de contexto base antes de entrar en materia con el texto, viene súper bien recordar de dónde sale la propia palabra. A ver, Porque la palabra Biblia viene directamente del griego y literalmente significa los libros. los libros, en plural. Exacto, en plural. Y es un detalle que, fíjate, se nos suele escapar porque hoy tenemos la imagen mental de un solo tomo enorme ahí puesto en la estantería. Sí, sí, el típico libro gordo con páginas súper finitas. Eso es. Pero en realidad estamos ante una biblioteca auténtica. O sea, es una colección de 66 libros distintos que se fueron escribiendo a lo largo de un montón de siglos y abarca desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento con textos originales en hebreo, en arameo y en griego. O sea, una biblioteca entera metida entre dos tapas, básicamente. Tal cual. Bueno, pues para nuestro análisis a fondo de hoy vamos a usar una fuente muy concreta. Es la versión Reina Valera del año 2009. Y lo guay de esta edición, lo interesante de verdad, es que trae unas notas explicativas a pie de página que son una pasada. Son súper valiosas porque nos van a ayudar a traducir o a desentrañar el significado original de muchas palabras hebreas que, claro, si no, se pierden en la traducción. Ujú. Y a ver, sí que quiero hacer una aclaración súper importante para nuestra audiencia antes de arrancar. Adelante. Hoy vamos a mirar este texto desde un ángulo puramente analítico y literario. O sea, vamos a explorar las ideas del autor original, la estructura filosófica que tiene, pero sin tomar ningún tipo de postura religiosa ni, por supuesto, respaldar ningún sistema de creencias. Es que ese es el enfoque perfecto para esto, porque el material que vamos a desgranar hoy ofrece un marco conceptual fascinante y es súper aplicable a un montón de disciplinas distintas, independientemente de lo que cada uno crea. Vale, pues vamos a ir desgranando esto porque la misión de hoy va a ser, digamos, quirúrgica. Nos vamos a centrar exclusivamente en la puerta de entrada de toda esta obra, que es el capítulo 1 del Génesis. El principio de todo. El principio. Nuestro objetivo hoy es explorar con lupa ese famosísimo orden de la creación del mundo en 6 días. ¿Cómo se pasa de un caos total y absoluto a un establecimiento súper meticuloso de la humanidad? Entonces, con nuestra fuente aquí delante, ¿por dónde empezamos a tirar del hilo? Pues a ver, el punto de partida es absolutamente vital para entender el resto. Si nos vamos al versículo 2 del texto, nos encontramos con una descripción que monta el escenario, y dice literalmente que la tierra estaba desordenada y vacía, y que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Madre mía, qué imagen. Sí, es una imagen de desolación absoluta. Es materia sin forma alguna, sin ningún propósito. Y aquí las notas de nuestra fuente son clave, porque nos explican que el concepto hebreo original transmite la idea de un páramo yermo, un caos inhabitable total. Ya. Es básicamente un abismo oscuro, lleno de agua, donde el texto dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Pero a ver, espera, un momento. ¿Qué quiere decir abismo exactamente en este contexto tan antiguo? Porque claro, a cualquiera que nos escuche, la palabra abismo le va a sonar al fondo del océano o a una película de estas de terror en el espacio. Claro, claro. Es una súper buena pregunta. En la visión del mundo del antiguo Oriente Próximo, el abismo, o estas aguas primordiales de las que se habla, eran la representación del caos incontrolable. Era el peligro puro, lo que no tiene límites, lo que no tiene estructura. Lo salvaje. Exactamente. Así que este es nuestro lienzo inicial. No es un lienzo en blanco súper limpio, sino un lienzo oscuro, ruidoso, caótico y desordenado. Y justo sobre este caos de agua es donde va a empezar el trabajo de arquitectura. Vale, y ahí es donde arrancamos con el día 1. Eso es. Porque el texto nos dice que el primerísimo mandato que rompe todo este caos es haya luz.
y hubo luz. Sí. Pero claro, aquí hay una cosa que siempre es un rompecabezas tremendo. A ver, ¿cómo puede haber luz en el día 1 si luego lees un poco más y el texto te dice que el sol y las estrellas no se crean hasta el día 4? O sea, parece un error de raccord de una película. Totalmente. Y lo fascinante de esto es ver cómo las notas de la Reina Valera 2009 nos resuelven esta contradicción aparente. Porque las notas te aclaran que la creación de la luz en este primer día se refiere al concepto, a la esencia pura de la luz, separada de las tinieblas. Ah, vale. No estamos hablando todavía de los cuerpos físicos, de las bombillas, por así decirlo. Lo verdaderamente importante de este día 1 no es hacer un truco de magia y que algo brille. La clave es la acción que viene justo después. Que es separarlo, ¿no? Exacto. El texto dice que separó la luz de las tinieblas. Y a la luz la llamó día, y a las tinieblas noche. Entiendo. O sea, el primer acto real de creación es en el fondo un acto de separación. Es poner límites a las cosas. Tal cual. Al poner un nombre y al separar, estás estableciendo una frontera. La creación en este capítulo 1 del Génesis no es hacer el truco de sacar materia de la chistera de la nada. Consiste en categorizar, en definir los bordes y darle una estructura que se pueda medir a algo que antes era un revoltijo que no había por dónde cogerlo. Es la primera victoria del orden. Esa es la frase, la victoria del orden sobre el caos. O sea, es como si entras a un edificio abandonado y lo primero que haces es buscar el interruptor general y encender la luz, simplemente para ver la magnitud del desastre antes de ponerte a limpiar. Es una analogía perfecta. Y parece que esto engancha directo con el día 2, porque la obra de poner orden sigue. En el día 2, el texto nos habla de que se crea un firmamento en medio de las aguas. Y dice que su función es separar las aguas de las aguas. Pero, a ver, ¿a qué se está refiriendo con firmamento? Pues aquí volvemos a las notas a pie de página, que nos salvan otra vez. La palabra hebrea que se usa ahí es raquía, y tradicionalmente se ha traducido como firmamento. Pero la nota nos aclara que en realidad la idea es la de una expansión, un espacio que se extiende. Una cámara de aire. Eso es. Tienes que imaginarte que se crea un espacio inmenso, gigantesco, que empuja una parte de esas aguas caóticas originales hacia arriba y deja la otra parte abajo. Y a toda esta tremenda expansión, a este espacio vital en medio se le llama cielos. Exacto, el patrón se repite. Hacer sitio, crear una especie de burbuja donde se pueda habitar, apartando el caos original. Vale, entonces ya vamos despejando el terreno, hemos creado la atmósfera y llegamos al día 3. Ahora tenemos unas aguas que se han quedado en la parte de abajo de ese cielo inmenso y el texto dice que reciben la orden de juntarse todas en un solo lugar. Y claro, al retirarse el agua y juntarse, de repente aparece lo seco. Y fíjate los nombres. Sí, a lo seco se le llama tierra y a esa masa de agua junta se la llama mares. Pero es que el día 3 no se queda solo ahí. Justo después de que aparece esta tierra firme y de que se le ponen unos límites físicos al mar, viene la orden de que empiece la vida vegetal. Esa tierra seca que acaba de aparecer empieza a brotar. Saca hierba verde, plantas que dan semilla, árboles frutales, todo según su especie. Es que si te paras a mirar estos 3 primeros días, da toda la sensación de que estamos leyendo un manual de gestión de proyectos. Sí, totalmente. Es que es calcado a cuando construyes una casa. Tú no llegas a la parcela y lo primero que haces es comprar los cojines del sofá o invitar a la gente a cenar. Claro que no. Primero tienes que echar unos buenos cimientos. Luego levantas los muros para separar las habitaciones, que sería como separar las aguas. Y luego metes las tuberías, pones el suelo. O sea, estás montando toda la infraestructura básica, el soporte de vida, mucho antes de que vengan los inquilinos. Me encanta esa comparación porque la propia estructura literaria del texto te está diciendo exactamente eso. Si te fijas, los días 1, 2 y 3 están única y exclusivamente para crear y delimitar los entornos. Claro. Tienes luz y oscuridad, luego cielos y aguas, y luego tierra firme y mares. Y además, hay una cosa súper curiosa. Según se va construyendo esta, digamos, infraestructura cósmica, el texto marca un ritmo. El de ir comprobando las cosas. Eso es. Después de cada fase estructural terminada, hay una evaluación constante. El texto repite siempre la misma frase. Y vio Dios que era bueno. Una auditoría de calidad de toda la vida. Auditoría pura y dura. Es un control de calidad al momento.
No pasas a la siguiente fase de la obra sin asegurarte primero de que el cimiento que acabas de poner cumple su función a la perfección. Se verifica el orden paso a paso. Paso a paso. Bueno, pues aquí la cosa se pone súper interesante porque ya cruzamos el Ecuador y entramos en la segunda mitad de la semana de la creación. Ya hemos montado el escenario, están los muros, está el suelo, así que ahora toca empezar a llenarlo. Empieza el amueblado. Eso es. Llegamos al día 4. El texto nos dice que se colocan lumbreras en ese firmamento, en esos cielos. Habla de una lumbrera mayor para gobernar el día, que entendemos que es el sol, y una lumbrera menor para la noche, y también las estrellas. Pero la fuente hace un apunte muy curioso. No las ponen ahí solo para que den luz y ya está. Y es que ese pequeño detalle te cambia la perspectiva entera. El texto dice muy claramente que estas lumbreras están ahí para separar el día de la noche, pero también para que sirvan de señales. Señales. Sí, señales para marcar las estaciones, los días y los años. O sea, lo que estamos viendo en este día 4 no es simplemente que aparezcan los astros físicos ahí en el espacio. Estamos viendo la creación del concepto del tiempo en sí mismo. ¡Qué barbaridad! Es la invención del calendario, literalmente. O sea que inventan el reloj de fichar antes de traer a los trabajadores de la empresa. Exactamente. Piensa que veníamos de un mundo donde el caos era atemporal, no había tiempo. Y ahora de repente tienes relojes cósmicos que organizan la existencia. Las estaciones y los años son lo que te permite planificar. Claro. Te permiten tener un ritmo biológico, saber cuándo plantar la agricultura. Sin el reloj que se enciende en el día 4, ninguna forma de vida compleja en la Tierra tendría un sistema para poder sobrevivir a largo plazo. Es la estructura del tiempo la que viene a completar la estructura del espacio que se hizo en los 3 primeros días. Madre mía, es que encaja todo. Ya tenemos el escenario iluminado, el reloj en marcha haciendo tic-tac y el calendario ahí colgado en la pared. Y llegamos al día 5. Y me imagino que esos espacios vacíos y enormes que se crearon en el día 2, el cielo y los mares, por fin van a recibir a sus dueños. Por fin. El texto menciona que las aguas reciben la orden de producir seres vivientes y hace hincapié en las grandes ballenas y en todo bicho que se mueva por el agua. Y al mismo tiempo se crean las aves para que vuelen sobre la tierra, en esa inmensa expansión de los cielos. Y aquí, justo en este momento, pasa una cosa que no había pasado en toda la historia hasta ahora. Un evento sin precedentes. A ver. Fíjate que hasta ahora toda la creación había sido algo de una sola dirección. Era separar cosas, organizar, fabricar, unilateral. Pero en este día 5 se da la primera bendición directa de la historia a estos animales recién creados. Se les dice una frase clave: fructificad y multiplicaos. Ya. ¿Y por qué es tan revolucionario esto del mandato? Porque por primera vez introduce un principio de autonomía, de dinamismo. La creación deja de ser una cosa estática que solo hace una fuerza externa desde fuera. Ahora los propios animales reciben el poder, la capacidad y encima la responsabilidad de seguir llenando el mundo ellos mismos. Se autoperpetúan. Eso es, se está delegando la vitalidad del propio sistema. Ya no es una máquina, es un ecosistema que se sostiene a sí mismo. O sea, le dan al play al sistema biológico y a funcionar. Tal cual. Y claro, eso nos deja el terreno preparadísimo para el gran final, porque entramos de lleno en el día 6, el clímax total y absoluto de esta obra. La cosa arranca con la aparición de la fauna terrestre. Toda esa tierra firme que se había preparado en el día 3, que ya tenía sus plantas y sus árboles, ahora produce bestias, serpientes y ganado. Cada uno según su especie. Los animales de tierra ya tienen su sitio. Pero leyendo la fuente, hay un momento donde notas que el tono cambia de forma súper brusca. Sí, es un giro literario y narrativo enorme. Fíjate que hasta llegar al día 6 la forma de hablar era muy imperativa y como muy impersonal. Haya luz, produzcan las aguas, produzca la tierra, eran órdenes a los elementos. Pero al llegar a la joya de la corona, a la creación final, la fórmula lingüística cambia por completo. Se vuelve mucho más íntima. Es que el texto de repente dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ya no es un que aparezca algo por ahí, es un hagamos. Una decisión deliberada y personal. Y además, nuestra fuente es súper específica con la dualidad de esta creación, porque si te vas al versículo 27, lo deja clarísimo. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó.
Y esa coletilla final, varón y hembra los creó, es vital. Es un detalle inmenso porque nos subraya que toda esa imagen conceptual de la que habla se refleja en la dualidad de los dos juntos. Claro. Abarca todo el género humano al completo. Ambos géneros, sin que haya ninguna distinción de jerarquía en su esencia en este momento del texto, comparten este estatus de ser la cúspide de toda la creación. Pero claro, decir esto levanta una pregunta gigantesca para cualquiera que lo lea. ¿Qué implica de verdad esto de ser creado a imagen de Dios? Porque el autor no se para a decirte cómo eran físicamente. No te dice si eran altos, bajos, el color de los ojos o si eran muy fuertes. De hecho, justo después de crearlos, lo que hace es darles un trabajo. Exacto. Y si vemos la imagen completa de lo que creían las culturas del Antiguo Oriente Próximo, la respuesta está clarísima. En aquella época antigua, los reyes solían poner estatuas suyas, es decir, su propia imagen física, en los territorios que iban conquistando. Como para marcar territorio, ¿no? Así que la imagen no era tanto que tuvieras la misma nariz o los mismos ojos. Era un estatus. Era una función de representación. Así que en nuestro texto, a la humanidad se le está dando el rol de actuar como los representantes del orden divino aquí en la Tierra. O sea, resumiendo, les están dando las llaves de la empresa que acaban de construir. Literalmente les dan las llaves. Y esto te lo confirma el mandato que reciben al segundo siguiente. El texto dice que van a tener dominio, que señoreen sobre los peces del mar, las aves, las bestias y sobre toda la tierra. Les dan la orden explícita de fructificar, multiplicar, henchir la tierra y sojuzgarla. Son verbos fuertes. Son muy fuertes. Pero ojo, si nos apoyamos en el contexto de que este es un sistema que se ha ordenado con muchísimo cuidado y que se acaba de declarar como... Bueno, este concepto de sojuzgar y señorear no se puede entender como una barra libre para la tiranía o para destruir el medio ambiente. Claro, no es llegar y arrasar con todo. No, no. Es un rol de mayordomía suprema. Son los administradores designados para cuidar, para mantener y gestionar toda la responsabilidad de ese sistema ecológico tan delicado que se acaba de construir en los 6 días. Es que es fascinante cómo la fuente maneja esto. Porque, a ver, no se le escapa un detalle que cualquier buen gestor de hoy en día te firmaría. A estos nuevos administradores que acaban de contratar no les mandan a la obra con las manos vacías. ¿Qué va? El texto menciona súper claro que se les entrega toda hierba que da semilla y todo árbol que da fruto para comer. O sea, el sustento ya está pensado y establecido de antemano. Les garantizan los recursos que necesitan para poder hacer ese trabajo inmenso de mayordomía. Y es curioso porque es un sistema 100% pacífico y vegetariano en su diseño original. Y es que eso demuestra el principio más básico de gestionar bien las cosas. Tú no puedes delegar una responsabilidad tan gigante a un equipo sin darle antes los recursos y la gasolina para poder llevarla a cabo. Hay que alimentar al equipo. Exacto. Se asegura la subsistencia antes de exigir ningún resultado de administración. Bueno, y con ya todo el sistema en marcha y funcionando, llegamos al veredicto final. Porque cuando acaba este sexto día, el texto vuelve a hacer una última evaluación. Pero hay un cambio sutil en las palabras. Ya no nos dice el clásico «y vio Dios que era bueno». No cambia. El versículo 31, que es el que cierra, dice, «Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera». Ese en gran manera. Ese en gran manera es la culminación de toda la historia. Cada pieza por separado, pues la luz, la tierra, los animales, estaba bien, era buena. Pero la sinergia de ver todo el sistema funcionando a la vez, como un engranaje, eleva el valor de la creación a un nivel muchísimo más alto. Claro, el ecosistema completo. Tienes al sol marcando las horas para que las plantas puedan crecer, tienes a las plantas dando de comer a los animales y a la humanidad gestionando todo ese ecosistema. Es una red perfecta interconectada. Vale, entonces, bajando todo esto a la tierra, a nivel práctico. Para la gente que nos está escuchando ahora mismo, alguien que va en el coche, que está paseando o que está preparando un proyecto de trabajo, a ver, ¿por qué debería importarle este orden narrativo tan antiguo? ¿Qué sacamos hoy en claro del capítulo 1 del Génesis, si le quitamos toda la capa teológica? Pues mira, yo creo que esta obra te da uno de los marcos de referencia filosóficos y organizativos más antiguos y profundos que existen sobre cómo enfrentarse al caos. A ver, explícame eso. Pues que si tienes delante un proyecto que es un desastre, una empresa que acaba de nacer, o simplemente un momento de tu vida en el que estás abrumado, el texto te enseña de forma magistral que para crear algo que dure necesitas un método. Te exige paciencia para montar primero la estructura,
Tienes que separar lo que te sirve de lo que no te sirve, la luz de las tinieblas, antes de intentar llenarlo de cosas. Te demuestra por qué es importante fijar calendarios y rutinas antes de traer a tu equipo a trabajar. Y sobre todo, te subraya el valor de delegar responsabilidades y la necesidad absoluta de darle recursos a tu gente antes de exigirles que te den resultados. Ya. En el fondo, es un modelo fundacional de cómo ser un buen líder y cómo diseñar sistemas. O sea, que visto así, resulta que es un manual de instrucciones para poner orden en el universo o para ordenar el escritorio de la oficina un lunes por la mañana. Tal cual. Me encanta. Bueno, para ir cerrando ya, creo que merece la pena hacer un repaso súper rápido y dinámico de la simetría del texto, porque de verdad que es para quedarse maravillado, es ingeniería pura. Sí. A ver, los primeros 3 días te preparan los entornos con un método increíble. El día 1 te trae la luz. El día 2 te monta los inmensos cielos y separa las aguas. Y el día 3 aparece la tierra firme y las plantas. Y luego, y aquí está la magia, en perfecta simetría arquitectónica, los 3 días siguientes rellenan exactamente esos mismos espacios en orden. Encajan perfecto. Sí, sí. El día 4 te llena esos cielos del día 1 con los astros para dar luz. El día 5 te llena las aguas y el cielo inferior del día 2 con peces y aves. Y el día 6 te llena la tierra firme del día 3 con los animales y con la humanidad. Es que forma y función encajando como un puzzle perfecto. Es una estructura literaria que te deja sin palabras. Y en el fondo, refleja el mensaje central del propio texto, que es que el orden es hermoso y además es funcional. Es que ha sido un lujo auténtico desgranar todo esto hoy. La verdad es que ayuda muchísimo coger un texto que a priori es tan denso y tan antiguo y poder conectarlo con conceptos que te sirven para el día a día. A mí me parece siempre súper revelador volver a leer las fuentes originales con estos ojos. Y de hecho, todo este recorrido que hemos hecho me deja con una gran pregunta. A ver, Una reflexión para dejar sobre la mesa y que quienes nos escuchan le den una vuelta por su cuenta. me gusta, dispara. Fíjate en cómo queda el escenario al final. El capítulo 1 del Génesis termina dejándonos un sistema que es absolutamente perfecto. Tienes un ecosistema donde todo está conectado, es pacífico, todos son vegetarianos y que explícitamente se declara como bueno en gran manera. Y en medio de todo eso, la humanidad tiene el control total como representante. Sí, todo idílico. Pero, claro, sabiendo que este ser humano ha sido creado con la capacidad real de actuar, de gobernar y sobre todo de tomar sus propias decisiones. La pregunta es, ¿qué va a pasar con este equilibrio tan delicado, con toda esta perfección arquitectónica, en el momento en el que estos mayordomos se les presente su primera prueba real de libre albedrío en el jardín que está a punto de aparecer en los siguientes capítulos? Uf, esa es la gran incógnita literaria que, bueno, va a cambiar absolutamente todo el panorama. Y con esa reflexión tan profunda cerramos el análisis a fondo de hoy. De verdad, invitamos a toda nuestra audiencia a seguir devorando conocimiento, a que cuestionen los textos originales, a leer entre líneas y sobre todo a buscar esos momentos de revelación increíbles en sus propias lecturas. ¡Hasta la próxima!